Hay algo que nadie te enseñó, pero que lleva años controlando tu vida. Es una creencia tan antigua, tan profunda, tan integrada en tu forma de ver el mundo, que ni siquiera la reconoces como una creencia. La sientes como una verdad, como la manera en que funcionan las cosas. Y esa creencia dice lo siguiente: primero tienes que ganártelo, primero tienes que demostrarlo, primero tienes que sufrir lo suficiente, trabajar lo suficiente, mejorarte lo suficiente, y solo entonces, solo cuando hayas cumplido con todos los requisitos invisibles que nadie te explicó claramente, pero que tú sientes en el cuerpo con una certeza aplastante, solo entonces mereces recibir amor, descanso, abundancia, alegría, ayuda, reconocimiento, paz. Todo eso viene después del esfuerzo, después de la prueba, después de que demuestres que lo vales. Y lo más curioso de todo es que nunca llega ese momento. Nunca terminas de ganártelo del todo. Siempre hay algo más que falta. Siempre hay una razón para aplazar el permiso de recibir. Siempre hay una voz interior que dice: todavía no. Todavía no has hecho suficiente. Todavía no eres suficiente. Hoy vamos a hablar de eso, de esa voz, de dónde viene, de lo que te ha costado escucharla durante tanto tiempo, y de lo que ocurre, de lo que realmente ocurre en tu vida cuando empiezas a soltar esa idea y te permites recibir sin tener que ganar el derecho primero. Porque esto no es un discurso motivacional, no es una frase bonita para poner en el muro. Es algo que cambia la manera en que vives, algo que transforma la relación que tienes contigo mismo, con el dinero, con el amor, con la salud, con las oportunidades. Es algo que, cuando lo entiendes de verdad, lo entiendes con el cuerpo y no solo con la mente, ya no puedes volver a verte de la misma manera. Empecemos por el principio. Empecemos por entender cómo llegaste hasta aquí. Cuando eras pequeño, nadie se sentó a explicarte las reglas del mundo de manera explícita. Nadie te entregó un manual que dijera: así es como funciona el amor en esta familia. Así es como se gana el afecto. Así es como consigues que te cuiden cuando lo necesitas. Pero aprendiste esas reglas de todas formas. Las aprendiste observando. Las aprendiste sintiendo. Las aprendiste a través de cientos de pequeñas experiencias que tu mente de niño fue procesando y convirtiendo en conclusiones sobre cómo funciona la vida. Y en muchas familias, en muchos entornos, la regla no escrita era clara. El amor y la atención se ganan con el comportamiento. Cuando portabas bien, recibías aprobación. Cuando sacabas buenas notas, recibías elogios. Cuando cumplías las expectativas, te sentías querido. Y cuando fallabas, cuando decepcionabas, cuando no llegabas a donde se esperaba que llegaras, la temperatura emocional del ambiente cambiaba. No siempre de forma dramática. A veces era apenas un gesto, una mirada, un silencio diferente. Pero tú lo sentías. Los niños siempre lo sienten. Y de esas experiencias sacaste una conclusión que en ese momento tenía todo el sentido del mundo. Tengo que hacer algo para merecer lo que necesito. Mi valor no es gratuito. Mi valor depende de lo que produzco, de lo que ofrezco, de lo que demuestro. Esa conclusión fue una solución brillante para un niño que dependía completamente de los adultos a su alrededor. Si la manera de conseguir amor y seguridad era portarse bien, pues te portabas bien. Si la manera de recibir atención era sobresalir, pues te esforzabas para sobresalir. Si la manera de no ser rechazado era no causar problemas, pues aprendías a no causar problemas, a no pedir demasiado, a no necesitar demasiado, a ser invisible cuando era necesario. Sobreviviste, y eso fue exactamente lo que necesitabas hacer entonces. El problema es que esas estrategias de supervivencia no se quedan en la infancia. Viajan contigo, se instalan en tu sistema nervioso, se convierten en la lente a través de la cual ves el mundo adulto. Y en el mundo adulto ya no necesitas ganarte el afecto de tus padres, pero el programa sigue corriendo. Ahora necesitas ganarte el respeto de tus jefes, el amor de tu pareja, la admiración de tus amigos.
la abundancia del universo. Necesitas ganarte todo. Y si no lo ganas, si no trabajas por ello, si simplemente lo recibes sin haberlo merecido antes, algo en ti se siente incómodo. Algo dice que eso no está bien, que no puede ser tan fácil, que hay un truco, que en algún momento tendrás que pagar por ello. Eso es exactamente lo que pasa cuando alguien te hace un cumplido genuino y tú lo rechazas automáticamente. Lo que pasa cuando alguien quiere ayudarte y sientes que estás siendo una carga. Lo que pasa cuando las cosas van bien y en lugar de disfrutarlo, estás esperando que algo salga mal, porque inconscientemente sientes que no te lo has ganado del todo. Lo que pasa cuando tienes dinero en el banco y aún así hay una ansiedad de fondo que no te deja tranquilo. Es el programa. No eres tú siendo irrazonable. Es el programa que se instaló cuando eras pequeño y que ahora interpreta cada experiencia de abundancia, de amor, de ayuda recibida, como algo que requiere una compensación, algo que tienes que devolver, algo que no es verdaderamente tuyo hasta que lo hayas ganado. Y esto afecta cada área de tu vida, de maneras que quizás ni has conectado todavía. En el trabajo, trabajas más horas de las necesarias porque sientes que si no produces constantemente, tu valor desaparece. Tienes miedo de parecer perezoso, de que te vean como alguien que no da todo. Y entonces no descansas cuando lo necesitas. No pides ayuda cuando la necesitas. No delegas, porque delegar se siente como no estar a la altura. Y el agotamiento se acumula, pero lo interpretas como señal de que estás haciendo lo correcto, porque el esfuerzo es la prueba de que eres suficiente. En el dinero, aunque tengas más de lo que necesitas, nunca es suficiente para sentirte seguro, porque la seguridad no viene del dinero cuando tienes este programa. La seguridad tendría que venir de sentir que mereces tener ese dinero, y eso nunca termina de asentarse. Así que trabajas más, ahorras más, pero la ansiedad permanece. O en el otro extremo, autosaboteas tu prosperidad inconscientemente, porque recibir demasiado activa ese sistema de alarma que dice que no te lo has ganado. Y entonces aparecen gastos inesperados, oportunidades que no aprovechas, decisiones que hacen que el dinero se vaya casi tan rápido como llega. En el amor, pones las necesidades de los demás antes que las tuyas constantemente, porque así te sientes merecedor de ser amado. Das más de lo que recibes y cuando alguien quiere darte a ti, cuando alguien quiere cuidarte, te sientes extraño, incómodo. No sabes cómo recibirlo. O lo rechazas, o lo minimizas, o encuentras la manera de devolver el favor de inmediato para no quedarte en deuda, porque quedarte en deuda significa que no lo ganaste, y eso activa una alarma profunda. En la salud, ignoras las señales de tu cuerpo, porque atenderte a ti mismo se siente egoísta. El descanso se siente como pereza. El placer se siente como algo que debes justificar. Cuidas a todos los demás, pero te descuidas a ti mismo, y cuando finalmente tu cuerpo te para en seco, a través de una enfermedad o un agotamiento severo, incluso entonces te resulta difícil aceptar el cuidado que los demás quieren darte. En la espiritualidad y el bienestar, rezas, meditas, haces rituales, buscas señales, y en el fondo hay una negociación constante. Si hago esto, si me comporto así, si soy suficientemente bueno, quizás entonces recibiré lo que necesito. La vida espiritual se convierte en otro sistema de mérito, en otro lugar donde tienes que ganarte la gracia. ¿Te reconoces en alguno de estos patrones? Si es así, no te juzgues. Son patrones extraordinariamente comunes, casi universales en nuestra cultura. Porque este sistema de creencias no solo viene de tu familia individual, viene de generaciones y generaciones de pensamiento cultural, religioso, social. Las religiones durante siglos enseñaron que el sufrimiento te acerca a la gracia, que debes ganarte el paraíso, que el mérito y la virtud son el pasaporte para recibir las bendiciones divinas. El sistema económico capitalista refuerza constantemente la idea de que solo quienes trabajan duro merecen prosperar. La cultura popular llena de frases como «sin esfuerzo no hay recompensa», o «lo que no cuesta no se valora», o «nadie te va a regalar nada». Todo apunta en la misma dirección. Primero el esfuerzo,
Luego tal vez el premio. Y no estoy diciendo que el esfuerzo sea malo. No estoy diciendo que la responsabilidad sea innecesaria. El trabajo, el compromiso, la dedicación son cosas hermosas cuando nacen desde un lugar de abundancia, desde el placer de contribuir, desde el deseo genuino de crear algo. El problema es cuando el esfuerzo nace del miedo, cuando trabajas duro, no porque amas lo que haces, sino porque tienes terror de que si paras, dejarás de merecer. Cuando das porque si no das te sientes indigno. Cuando cuidas porque si no cuidas te sientes culpable. Eso no es virtud. Eso es supervivencia disfrazada de virtud. Y hay una diferencia enorme entre dar desde la plenitud y dar desde el miedo al rechazo. Hay una diferencia enorme entre trabajar con pasión y trabajar con ansiedad. Hay una diferencia enorme entre ser generoso porque sientes que tienes suficiente y serlo porque sientes que si no lo eres, no tendrás derecho a existir. La pregunta es, ¿desde dónde estás viviendo tú? Hay un momento en la vida de muchas personas, un momento que a veces llega de manera dramática y a veces llega muy suavemente, en que algo se quiebra. No en el sentido de un colapso, sino en el sentido de una rendición profunda, honesta, agotada. El momento en que te das cuenta de que llevas años corriendo una carrera que no tiene línea de llegada, que el listón siempre sube, que nunca terminas de ganarte suficiente, que el permiso para descansar, para recibir, para ser amado sin condiciones, nunca llega porque tú mismo eres quien lo retiene. Y en ese momento, si tienes suerte, en lugar de culparte más por no haberlo logrado, algo en ti se pregunta, ¿y si la premisa está mal? ¿Y si no tengo que ganarme nada? Esa pregunta es la más revolucionaria que puedes hacerte, porque toca los cimientos de todo el sistema. Si no tienes que ganarte el amor, ¿qué cambia? Si no tienes que ganarte el descanso, ¿qué haces diferente? Si no tienes que ganarte la prosperidad, ¿cómo te relacionas con el dinero? Si no tienes que ganarte la gracia, ¿cómo cambia tu vida espiritual? La respuesta que muchos tienen cuando se hacen esta pregunta por primera vez es el miedo. Si no tengo que ganarme las cosas, ¿no me volveré perezoso? ¿No dejaré de esforzarme? ¿No dejaré de mejorarme? ¿No me quedará sin motivación? Ese miedo es comprensible. Pero viene de una confusión. Viene de creer que la única razón por la que haces cosas valiosas en tu vida es el miedo a no merecerlas. Y eso, en sí mismo, es un reflejo de cuánto tiempo has vivido desde ese lugar. Porque cuando llevas mucho tiempo actuando desde el miedo, se vuelve difícil imaginar la acción desde otro lugar. Pero fíjate en esto. Piensa en un momento en tu vida en que hiciste algo no porque tuvieras que ganártelo, sino porque genuinamente lo quisiste. Tal vez fue una conversación que tuviste con alguien que amas, sin ninguna agenda, solo porque querías estar ahí. Tal vez fue un proyecto creativo que emprendiste porque te emocionaba, sin presión de resultados. Tal vez fue un momento de juego, de risa, de disfrute puro. En esos momentos, ¿eras perezoso? ¿Eras irresponsable? ¿Eras menos? No. En esos momentos, probablemente eras más tú que en cualquier otro momento. Más vivo, más presente, más genuino. Eso es lo que ocurre cuando actúas desde la libertad en lugar del miedo. No desaparece la acción, desaparece la angustia que acompaña a la acción. Hay una maestra del pensamiento positivo que trabajó durante décadas con personas que luchaban exactamente con este tema, con la incapacidad de amarse y aceptarse tal como son, con la creencia de que el amor propio y la bondad hacia uno mismo son cosas que hay que ganar. Louise Hay observó en miles de personas que la raíz de casi todo sufrimiento psicológico, emocional y muchas veces incluso físico estaba en esta incapacidad fundamental de sentirse digno de recibir, no por lo que uno ha hecho o dejado de hacer, sino simplemente por ser quien uno es. Y lo que ella vio, lo que confirmaron millones de historias a lo largo de los años, es que cuando una persona empieza a cambiar esa creencia central,
Cuando empieza a tratarse con la misma compasión y apertura con que trataría a alguien a quien ama, algo se transforma. No solo internamente, externamente también. Las relaciones cambian, la salud mejora, el dinero fluye diferente. Las oportunidades aparecen de maneras inesperadas. No porque el universo esté recompensando el mérito, sino porque la persona ya no está bloqueando activamente lo que quería llegar. Piénsalo así. Imagina que tienes las manos apretadas en puños, así, tensas, cerradas. En esa posición, ¿puedes recibir algo? ¿Puedes tomar lo que alguien te ofrece? No. Tus manos están cerradas, y mientras tus manos están cerradas en esa posición defensiva, todo lo que el mundo quiera darte tiene que quedarse en el aire, esperando. Eso es lo que pasa cuando vives con la creencia de que no te lo has ganado. Tus manos metafóricas están cerradas. No porque seas una mala persona, no porque no lo merezcas, sino porque tienes tanto miedo de recibir algo que luego se te quite, o de recibir algo que en realidad no merecías, que prefieres no recibirlo directamente. Y el resultado es que la vida que querías vive justo enfrente de ti, pero no puedes tomarla porque tus manos están tensas, cerradas, defendiéndose de una amenaza que no es real. Ahora imagina abrir esas manos. No de golpe, porque eso también da miedo, sino poco a poco, un dedo, luego otro, luego la palma, ir soltando esa tensión, ir permitiendo que lo que quiere llegar, llegue. ¿Qué se siente en este momento cuando piensas en eso? ¿Hay alivio? ¿Hay miedo? ¿Hay las dos cosas juntas? Está bien. Todo eso es válido. Esto no es un proceso que se hace en un día. Es un proceso de toda una vida, que empieza con una decisión consciente de hoy. Voy a empezar a permitirme recibir. Voy a empezar a cuestionar la idea de que tengo que ganarme lo que necesito. Voy a empezar a explorar cómo se siente vivir desde un lugar diferente. Y hay cosas muy concretas, muy prácticas, que puedes empezar a observar en tu vida para entender dónde está ese bloqueo en ti. Observa cómo recibes los cumplidos. La próxima vez que alguien te diga algo amable, algo genuinamente positivo sobre ti, observa tu reacción interna antes de responder. ¿Sientes una incomodidad? ¿Un impulso de minimizarlo? ¿De devolverlo inmediatamente? ¿De encontrar algo malo en ti mismo para compensar? Eso es el programa en acción. La buena noticia es que con solo observarlo ya estás haciendo algo diferente. Y el ejercicio es simplemente dejar entrar el cumplido. No rebatirlo, no minimizarlo, solo decir gracias y dejarlo entrar. Sentir cómo se siente que eso llegue y se quede. Observa cómo pides ayuda o cómo no la pides. Muchas personas con este patrón prefieren hacer todo solas, incluso cuando están agotadas, incluso cuando tienen a alguien cerca que podría ayudar, porque pedir ayuda se siente como debilidad, como admitir que no son suficientes, como deber algo a alguien. Observa si eso te pasa, y la próxima vez que necesites algo y alguien pueda darlo, permite que lo haga. Deja que alguien te cuide. Deja que alguien contribuya a tu vida. Eso no te hace menos, te hace humano. Y a ellos les da la alegría de poder dar, que también es algo hermoso. Observa tu relación con el descanso. ¿Puedes descansar sin culpa? ¿Puedes sentarte sin hacer nada durante un rato sin que una voz interior te diga que estás perdiendo el tiempo, que eres perezoso, que deberías estar haciendo algo productivo? El descanso no es una recompensa que ganas después de trabajar suficiente. Es una necesidad humana básica. Es parte de lo que necesitas para funcionar bien, para crear, para amar, para pensar con claridad. Y privarte del descanso como manera de demostrar tu valor es una de las formas más comunes y más silenciosas de maltratarte a ti mismo. Observa cuándo disfrutas y cuándo no te permites disfrutar. Puedes estar en una situación de placer genuino, de alegría, de abundancia y simplemente estar ahí. ¿O hay una parte de ti que siempre está pendiente de lo que puede salir mal, de lo que tendrás que pagar por ese placer, de lo efímero que es? El disfrute verdadero requiere presencia, y la presencia requiere soltar la guardia. Y soltar la guardia es una de las cosas más difíciles para alguien que creció sintiendo que tenía que ganar su lugar en el mundo.
Ahora quiero hablarte de algo que quizás no esperabas en esta conversación. Quiero hablarte de la culpa. Porque la culpa es una de las herramientas más poderosas que tiene este sistema de creencias para mantenerse en su lugar. Cuando empiezas a cuestionar la idea de que tienes que ganarte las cosas, cuando empiezas a permitirte recibir, cuando empiezas a poner límites en lugar de dar hasta vaciarte, casi inevitablemente aparece la culpa. Una voz que dice: ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo puedes pensar en ti cuando hay tantas personas que necesitan cosas? ¿Cómo puedes descansar cuando hay tanto por hacer? ¿Cómo puedes recibir sin dar algo a cambio? Y esa voz suena muy moral. Suena como la voz de una buena persona, pero no es la voz de la bondad. Es la voz del condicionamiento. Es la voz que aprendiste cuando eras pequeño y que confunde el dar incansable con el valor personal, que confunde el sacrificio constante con la virtud, que confunde el agotamiento con la responsabilidad. La culpa cumple una función. Te mantiene dentro de los límites del sistema. Si comienzas a recibir sin haber ganado el derecho, la culpa te empuja a compensar, a devolver, a asegurarte de que nadie pueda acusarte de haber tomado más de lo que te correspondía. Y así el sistema se perpetúa. Pero fíjate en lo que ocurre en realidad cuando alguien empieza a cuidarse genuinamente. Cuando alguien empieza a recibir, a descansar, a llenar su propio vaso antes de intentar llenar el de los demás. Lo que ocurre no es que se vuelva egoísta e indiferente. Lo que ocurre es que tiene más para dar, de verdad, no de manera performativa, no por obligación, sino desde un lugar de genuina generosidad que solo es posible cuando no estás actuando desde la escasez. Una persona agotada que da todo lo que tiene da desde el resentimiento, aunque no lo exprese. Una persona que se ha cuidado y que se siente plena da desde la alegría. ¿Cuál de las dos formas de dar crees que produce mejor resultado? ¿Cuál crees que llega más profundamente a quien la recibe? Cuidarte a ti mismo no es egoísmo. Es la condición previa para poder cuidar bien a alguien más. Y recibir no te hace una persona que toma más de lo que da. Te hace una persona completa, que da y recibe con igual apertura. Y eso, esa reciprocidad, ese flujo, es la base de todas las relaciones verdaderamente sanas. Hablemos ahora de la abundancia. Porque este patrón de tener que ganarse las cosas tiene un efecto muy específico y muy visible en la relación que las personas tienen con el dinero y la prosperidad. Si en algún lugar de tu sistema de creencias está la idea de que no mereces más de lo que tienes, o de que la prosperidad es algo que se gana con sufrimiento, o de que las personas ricas son de alguna manera menos honestas o menos virtuosas que las pobres, esa creencia va a crear resultados concretos en tu vida financiera. Sabotearás oportunidades. Te costará pedir lo que vales. Aceptarás menos de lo que mereces en tus negociaciones. Gastarás el dinero apenas llega, de maneras inconscientes, porque tenerlo en abundancia activa esa alarma de no me lo he ganado. O en el otro extremo, acumularás con ansiedad, nunca disfrutarás de lo que tienes, porque disfrutarlo sin haber sufrido suficiente también activa la culpa. La relación sana con el dinero, como la relación sana con el amor y el cuidado, requiere que puedas sentirte cómodo recibiendo, que puedas decir sí cuando la prosperidad llega, que puedas disfrutar de lo que tienes sin que eso active tu sistema de alarma, que puedas confiar en que la abundancia no es el premio de un concurso de méritos, sino el estado natural de quien se permite fluir en lugar de contraerse. Esto no significa que no tengas que hacer nada. Significa que lo que hagas lo harás desde un lugar diferente, desde la inspiración, desde el talento, desde el deseo genuino de crear valor, no desde el miedo a no merecer lo que tienes. Y cuando lo que haces nace desde ese lugar, la calidad de lo que produces cambia. La conexión con lo que haces cambia. Los resultados cambian, porque las personas perciben la diferencia. Perciben cuando alguien actúa desde el amor por lo que hace versus cuando actúa desde el miedo a perder lo que tiene, y responden diferente a una y a la otra. Quiero que pienses por un momento en alguien en tu vida, alguien que admires, alguien que irradie una cierta facilidad para vivir.
No necesariamente la persona más rica o la más famosa, sino alguien que parece estar en paz con lo que tiene, que recibe con gracia los regalos que la vida le da, que da sin resentimiento, que disfruta sin culpa, que parece vivir sin esa tensión constante de tener que demostrar. ¿Qué te genera esa persona? ¿Admiración? ¿Algo de envidia? Una pregunta sobre cómo es que ella puede y tú no, porque esa persona no necesariamente tuvo más ventajas que tú, no necesariamente trabajó menos que tú. Lo que es diferente en ella es la relación con el merecimiento. Algo en su historia, en su camino, le permitió llegar a un lugar donde recibir le parece natural, donde la abundancia le parece normal, donde no tiene que convencerse de que tiene derecho a estar bien. Y ese lugar no es un privilegio de nacimiento, es un camino que tú también puedes emprender, no de manera mágica ni instantánea, sino con decisión, con práctica, con compasión hacia las partes de ti que todavía tienen miedo de soltar. Vamos a hablar de algo que parece pequeño, pero que tiene un poder enorme. Vamos a hablar de la manera en que te hablas a ti mismo. Porque ese monólogo interior, esa voz que corre de fondo en tu mente todo el día, es el reflejo más directo de las creencias que tienes sobre tu propio valor y tu derecho a recibir. Presta atención a esa voz cuando algo bueno llega, cuando recibes una noticia positiva, cuando una puerta se abre. ¿Qué dice? ¿Dice algo como, qué bien, me alegro, lo voy a aprovechar? ¿O dice algo más parecido a, espera, hay un truco, esto no puede durar, no me lo merezco, algo va a salir mal? Y cuando algo difícil ocurre, cuando cometes un error o cuando algo no sale como esperabas, ¿qué dice esa voz? ¿Es comprensiva, como lo sería con un amigo? ¿O es implacable, crítica, dura, como si estuviera esperando la oportunidad de confirmar lo peor de ti? Ese diálogo interior importa más de lo que crees. No porque los pensamientos creen la realidad de manera mágica, sino porque la manera en que te hablas a ti mismo determina qué acciones tomas, qué oportunidades percibes, cómo respondes cuando las cosas se ponen difíciles. Si tu voz interior está constantemente diciéndote que no lo mereces, que no es suficiente, que mejor no arriesgues porque fracasarás, esa voz va a guiar tu comportamiento de maneras muy concretas y muy limitantes. El primer paso para cambiar ese diálogo no es forzarte a pensar positivo. No es reemplazar cada pensamiento negativo con una afirmación optimista que en el fondo no te crees. El primer paso es observar. Simplemente darte cuenta. Notar la voz sin identificarte completamente con ella. Entender que ese pensamiento es una costumbre, un patrón, no una verdad absoluta sobre ti. Y desde ahí, con tiempo y con práctica, ir introduciendo preguntas. En lugar de aceptar el pensamiento como verdad, preguntarte, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué pruebas tengo de que no me lo merezco? ¿Qué pruebas tengo de lo contrario? Si mi mejor amigo estuviera pensando esto sobre sí mismo, ¿qué le diría? Ese proceso de cuestionamiento suave, no agresivo, sino curioso y compasivo, es más poderoso que cualquier técnica de pensamiento positivo. Porque no se trata de convencerte de algo que no sientes. Se trata de examinar honestamente las creencias que has estado aceptando sin cuestionarlas y ver si realmente se sostienen. Y muchas veces, cuando lo examinas con honestidad, la respuesta es no. No se sostienen. La creencia de que no mereces amor sin condiciones no se sostiene cuando la examinas desde fuera. La creencia de que tienes que sufrir para merecer prosperidad no se sostiene cuando la miras detenidamente. La creencia de que eres menos que los demás, que tus necesidades importan menos, que pedir es una carga, que recibir es egoísta. Ninguna de esas creencias se sostiene cuando las miras con los ojos del adulto que eres hoy, en lugar de con los ojos del niño que las adoptó para sobrevivir. Pero soltar una creencia que llevas décadas sosteniendo no es un acto intelectual. No basta con entenderlo. Tienes que sentirlo, tienes que practicarlo. Tienes que permitirte actuar diferente incluso antes de sentirte diferente, porque la acción viene antes que la emoción en este proceso. Actúas como si pudieras recibir, actúas como si merecieras descansar,
Actúas como si tus necesidades importaran, y con el tiempo, lentamente, esa actuación deja de ser una actuación y se convierte en quién eres. Hablemos de las relaciones, porque es en las relaciones donde este patrón se vuelve más visible y donde más daño hace, tanto a ti como a las personas que te rodean. Cuando crees que tienes que ganar el amor, las relaciones se vuelven transaccionales, inconscientemente. No porque seas una mala persona, sino porque eso es lo que el programa te dice que hay que hacer. Das para merecer. Te sacrificas para merecer. Aguantas cosas que no deberías aguantar, porque cambiarlas podría significar perder el amor que sientes que ganaste con tanto esfuerzo. Y a veces atraes a personas que confirman esa dinámica. Personas que, efectivamente, te hacen sentir que tienes que ganarte su afecto. Personas que te dan amor condicionado, que te hacen trabajar por su aprobación, que te hacen sentir que nunca eres del todo suficiente. No porque esas personas sean necesariamente malas, sino porque el sistema de creencias que llevas dentro reconoce esa dinámica como familiar y la llama amor, porque es la forma de amor que aprendiste. Y entonces te quedas en situaciones donde no te tratan bien porque sientes que merecer lo mejor es algo que todavía tienes que ganar. Porque en algún lugar de tu sistema crees que si fueras diferente, si fueras mejor, si lo intentaras más, entonces recibirías el amor incondicional que en realidad ya mereces ahora mismo, tal como eres. Esto es especialmente común en personas que crecieron en entornos donde el amor era inconsistente, donde a veces estaba y a veces no, donde nunca sabías muy bien qué tenías que hacer para que se quedara. Esas personas aprenden que el amor es algo frágil, algo que puede desaparecer, algo que hay que mantener con esfuerzo constante, y esa creencia las lleva a elegir relaciones donde esa dinámica se repite, porque es lo que conocen, y lo que conocemos, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Pero el amor que tienes que ganar no es el amor que necesitas, es solo el amor que conoces. El amor que necesitas, el amor que te nutre de verdad, es el que llega sin condiciones, el que está cuando eres interesante y cuando eres aburrido, el que está cuando tienes éxito y cuando fracasas, el que no requiere que te justifiques, ni que demuestres, ni que sacrifiques partes de ti mismo para mantenerlo vivo. Y ese tipo de amor existe. No siempre lo encontramos de inmediato, porque primero tenemos que cambiar lo que creemos que merecemos, porque atraemos lo que vibramos. Y si vibras la creencia de que el amor hay que ganarlo, eso es lo que aparece en tu vida. Cuando empiezas a trabajar en la creencia más profunda, cuando empiezas a sentir en el cuerpo que mereces amor sin condiciones, el tipo de personas que llegan a tu vida cambia. Los lazos que construyes cambian. La manera en que respondes a las situaciones de pareja cambia. Porque ya no estás operando desde el miedo al abandono. Estás operando desde la confianza en que eres suficiente y que el amor verdadero no requiere que te comprimas para caber en él. Y eso tiene un efecto en cadena en todo. En cómo pones límites, en cómo pides lo que necesitas, en cómo recibes cuando alguien quiere darte, en cómo te quedas en relaciones que te nutren y te vas de las que te agotan, en cómo te tratas a ti mismo cuando estás solo, que es en realidad el espejo más fiel de cómo permites que otros te traten. Porque la relación más importante que tienes es la que tienes contigo mismo. Y si esa relación está dominada por la exigencia, la crítica, la idea de que tienes que ganarte tu propio amor, eso se traduce en todas las demás relaciones de tu vida. Hay algo que quiero que consideres, algo que puede sonar radical, pero que cuando lo piensas detenidamente, tiene mucho sentido. Tú no naciste con la creencia de que tenías que ganarte las cosas. Ningún bebé nace creyendo que tiene que demostrar su valor para merecer ser alimentado, cargado, amado. Los bebés reciben sin vergüenza, lloran cuando tienen necesidad, esperan que esa necesidad sea satisfecha, y no hay en ellos ninguna culpa al recibir, ninguna sensación de que están siendo una carga, ningún instinto de devolver el favor antes de que los duerman. Ese estado original,
Ese estado de apertura al recibir sin condiciones era tuyo. Lo tenías. Y fue la experiencia, el mundo, las personas a tu alrededor, quienes fueron instalando la idea de que ese estado de receptividad natural tenía que ganarse. Lo que estamos hablando hoy no es aprender algo nuevo. Es recordar algo que ya sabías. Es volver a un estado de apertura que era tuyo antes de que te enseñaran que tenías que cerrarte. Y eso hace que el camino sea diferente. No es un camino de construcción de algo que nunca existió. Es un camino de recuperación de algo que siempre estuvo ahí, solo cubierto por capas de condicionamiento, de experiencias, de creencias que adoptaste para sobrevivir y que ya no necesitas de la misma manera. ¿Cómo se ve ese camino de manera práctica? ¿Cómo se empieza? Empieza con una decisión. Una decisión interna que no tiene que proclamarse en voz alta ni explicarse a nadie. La decisión de que hoy, en este momento, voy a practicar recibirme a mí mismo sin condiciones. Voy a practicar tratar mis necesidades como válidas. Voy a practicar darme lo que necesito, no cuando me lo haya ganado, sino ahora, porque lo necesito. Y eso puede verse de 1000 maneras diferentes dependiendo de quién eres y de lo que tu vida necesita en este momento. Puede verse como tomar un descanso de verdad esta tarde, sin sentirte culpable, sin llevar el teléfono, sin revisar los mensajes, sin encontrar maneras de ser productivo durante el descanso para que se sienta justificado. Solo descansar porque lo necesitas y porque mereces descansar. Puede verse como decir no a algo que no quieres hacer, sin dar 2 explicaciones, sin sentirte obligado a compensar el no con algo más. Solo no, porque tienes derecho a tener límites. Puede verse como pedir ayuda cuando la necesitas. Llamar a alguien y decir, oye, estoy pasando por algo difícil y necesito hablar. Sin pedir disculpas por ser una carga, sin minimizar lo que sientes. Simplemente expresar una necesidad y dejar que alguien responda. Puede verse como aceptar un elogio completamente. Alguien te dice que hiciste algo muy bien y en lugar de decir no fue para tanto, dices gracias, me alegra mucho que lo hayas notado. Puede verse como celebrar algo bueno que te ocurrió en lugar de minimizarlo o esperar que el otro zapato caiga. Alguien te da una buena noticia y tú simplemente te alegras. Te permites sentir esa alegría en el cuerpo, la dejas entrar. Puede verse como comprarte algo que necesitas sin negociarlo interminablemente contigo mismo, sin esperar a merecerlo más, sin añadir una condición de si primero hago esto o aquello, entonces me lo permito. Puede verse como cuidar tu cuerpo no como castigo, sino como amor. Comer bien no porque te estás ganando la salud, sino porque tu cuerpo merece alimento que lo nutra. Dormir suficiente no como recompensa, sino como cuidado básico. Moverte no para quemar calorías y ganar el derecho a existir en ese cuerpo, sino porque el movimiento te hace sentir bien. Pequeños actos, cotidianos, repetidos, que van cambiando el mensaje que tu sistema nervioso recibe sobre quién eres y qué mereces. Y hay algo más que quiero decirte sobre este proceso, algo que es importante que sepas desde el principio para no darte por vencido cuando llegue. Habrá resistencia interna. Tu propio sistema va a resistirse a este cambio porque es un cambio grande y los sistemas prefieren la estabilidad, aunque esa estabilidad sea dolorosa. Cuando empieces a hacer cosas diferentes, cuando empieces a recibir de manera diferente, a tratarte de manera diferente, habrá una parte de ti que proteste, que diga que esto no está bien, que genere culpa, ansiedad, miedo. Eso es normal. No significa que estás haciendo algo malo. Significa que estás tocando algo real. Y la manera de relacionarse con esa resistencia no es luchar contra ella. Luchar contra ella le da más fuerza. La manera es reconocerla, decirle, te veo. Sé que estás ahí tratando de protegerme. Sé de dónde vienes y puedes quedarte, pero ya no vas a tomar las decisiones por mí. Es como tener un perro guardián muy ansioso en tu interior. Ese perro ladra ante cualquier cosa que se salga del patrón conocido. Y la respuesta no es pegarle al perro para que calle, es calmarlo, es decirle que está bien,
que puedes manejarlo, que no hay peligro real aquí, y con el tiempo el perro se calma, aprende que el nuevo territorio es seguro y empieza a ladrar menos. Hay otro aspecto de este tema que quiero explorar contigo, y es la relación entre el merecimiento y la espiritualidad. Porque muchas personas que tienen prácticas espirituales, que meditan, que oran, que buscan un sentido más profundo de la vida, también están atrapadas en esta dinámica de tener que ganarse la gracia y se convierte en una trampa especialmente sutil porque se disfraza de virtud. Se siente como humildad decir que no eres digno de las bendiciones del universo. Se siente como gratitud decir que no mereces más de lo que tienes. Se siente como espiritualidad pura la idea de que debes vaciar el ego antes de poder recibir algo sagrado. Pero hay una diferencia entre la humildad genuina y la autodenigración disfrazada de humildad. Hay una diferencia entre la gratitud real y la supresión del deseo por miedo a parecer codicioso. Hay una diferencia entre vaciar el ego y destruir tu sentido de valor propio. La verdadera humildad no dice, no soy digno. Dice, soy parte de algo más grande y no necesito ser el centro de todo. La verdadera gratitud no dice, no merezco más de lo que tengo. Dice, aprecio profundamente lo que tengo y estoy abierto a recibir más. La verdadera espiritualidad no te empequeñece, te expande. Te conecta con algo más grande que tú sin que eso signifique que tienes que desaparecer. Si tu práctica espiritual te está diciendo constantemente que no eres suficiente, que tienes que ganar la gracia, que debes sufrir para acercarte a lo sagrado, vale la pena examinar esa práctica con ojos críticos y amorosos a la vez. Porque la experiencia de lo sagrado, sea como la llames, es una experiencia de apertura, de expansión, de ser completamente bienvenido tal como eres. No una experiencia de tener que achicar más para caber en el espacio que te permiten ocupar. Lo sagrado no te pide que te meritas, te pide que te abras. Y abrirte, recibirte a ti mismo, recibirte sin condiciones, es en sí mismo un acto espiritual. Es en sí mismo una manera de decir sí a la vida, de honrar el hecho de que estás aquí, de que tienes un cuerpo, una mente, una historia, unas necesidades, unos deseos, y que todo eso es válido, todo eso es bienvenido, todo eso merece ser nutrido. Quiero hablarte de lo que pasa en el cuerpo cuando llevas mucho tiempo con este patrón, porque esto no es solo un fenómeno mental, se instala en el cuerpo, y el cuerpo habla. La tensión crónica en los hombros y el cuello de muchas personas que cargan con demasiado, la dificultad para respirar profundo de quienes sienten que ocupar espacio es un privilegio que no han ganado. El insomnio de quienes no pueden apagar la mente porque la lista de cosas que deben hacer para merecer descansar nunca termina. Los problemas digestivos de quienes tragan más de lo que deberían en lugar de expresar lo que sienten. La tensión en el pecho que viene de contener las emociones para no ser demasiado. El cuerpo no miente. Y cuando empiezas a trabajar en este patrón, cuando empiezas a recibir diferente, a tratarte diferente, el cuerpo también responde, no de manera inmediata ni dramática siempre, pero con el tiempo, algo en la tensión crónica empieza a ceder. La respiración se hace más profunda, el sueño mejora. Hay una ligereza diferente que no viene de que tus circunstancias cambien, sino de que tú cambias tu relación con tus circunstancias. Porque lo que más pesa no son las circunstancias en sí mismas. Lo que más pesa es la historia que te cuentas sobre ellas. La historia que dice que no mereces más, que tienes que ganártelo, que primero el esfuerzo y luego, tal vez, el alivio. Y cuando esa historia empieza a cambiar, todo lo demás empieza a poder cambiar también. Hay una cosa más que quiero decirte antes de terminar, algo que tiene que ver con el tiempo. Estamos hablando de creencias que llevan años, quizás décadas, instaladas en ti, de patrones que se formaron en la infancia y que se han reforzado con cada experiencia desde entonces. Cambiar eso no es un proceso rápido, y quiero que lo sepas no para desanimarte, sino para que te trates con compasión cuando el cambio no sea lineal.
Habrá días en que te sentirás completamente libre de esta creencia, en que recibirás con gracia y facilidad, en que te cuidarás sin culpa, en que te permitirás estar bien sin esperar que el otro zapato caiga. Y habrá días en que el patrón antiguo regresará con toda su fuerza, en que la culpa aparecerá, en que la voz que dice que no lo mereces volverá a sonar muy alto. Esos días no son un fracaso, son parte del proceso. Son el sistema nervioso reconociendo terreno familiar y buscando la seguridad de lo conocido. Y la respuesta no es castigarte por haberlo caído. La respuesta es notar que caíste, reconocerlo con compasión y volver a elegir. No una vez, muchas veces, cientos de veces. Porque así se cambian las creencias profundas. No con una revelación única e instantánea, sino con la acumulación de miles de pequeñas elecciones en la dirección opuesta al patrón, hasta que el nuevo patrón se vuelve tan familiar como el viejo, hasta que recibir se siente natural, hasta que cuidarte se siente obvio, hasta que el amor incondicional, el amor que no tienes que ganarte, no se siente como algo extraño y sospechoso, sino como algo que simplemente es. Hoy es el día en que empieza, no porque la fecha tenga algo especial, sino porque tú estás aquí, escuchando esto, y hay algo en ti que resonó. Hay algo en ti que reconoció las palabras, que sintió que sí, esto es lo que me pasa a mí. Esto es exactamente lo que he estado haciendo sin darme cuenta. Ese reconocimiento ya es el comienzo. Ese momento de claridad ya es un recibir. Estás recibiendo esta comprensión sin habértela ganado de ninguna manera especial. La estás recibiendo simplemente porque estuviste aquí, atento, abierto. Así de simple puede ser. Así de disponible está siempre. No tienes que sufrir primero. No tienes que demostrarlo. No tienes que esperar a ser suficientemente bueno, suficientemente exitoso, suficientemente merecedor. Lo que te nutre, lo que te sostiene, lo que necesitas para vivir bien, no está esperando al otro lado de un examen de méritos. Está disponible ahora, para ti, sin condiciones. La única puerta que hay que abrir es la que tienes por dentro, y esa puerta ya empezó a moverse hoy. Recibir no es debilidad. Recibir es valentía. Es la valentía de soltar el control, de confiar en que el universo no lleva la cuenta de tus méritos y tus faltas, de permitirte ser humano, completo, vulnerable, necesitado de cosas, digno de recibirlas. Porque sí lo eres, no cuando lo demuestres, no cuando te lo hayas ganado. Ahora mismo, tal como estás, con todo lo que has vivido, y todo lo que todavía no has resuelto, y todo lo que sueñas, y todo lo que temes, eres digno de recibir. Y empezar a vivir desde esa verdad, aunque sea un poco más cada día, lo cambia todo, absolutamente todo. No hay nada que ganar antes de esto. No hay ninguna condición que cumplir. Solo la decisión, tomada una y otra vez, de abrirte, de recibir, de confiar en que hay suficiente para ti, de creer, contra toda la educación que recibiste en sentido contrario, que puedes tener hoy lo que necesitas hoy, sin merecerlo primero, sin ganártelo antes, sin esperar a ser suficiente. Ya lo eres. Siempre lo fuiste. Solo tenías que recordarlo. Y ahora que lo recuerdas, que lo sientes aunque sea apenas, como una semilla pequeña que acaba de encontrar tierra, cuídala. Riégala cada día con tus acciones, con tus palabras hacia ti mismo, con la manera en que recibes lo bueno que la vida quiere darte, con la manera en que te permites descansar, disfrutar, ser amado, prosperar, sin poner precio a ese derecho. Ese es el trabajo, no el trabajo de ganarse algo, el trabajo de recordar que ya lo tienes. Y ese trabajo, aunque a veces sea difícil, aunque la resistencia aparezca, aunque los días antiguos regresen, es el más importante que puedes hacer. Porque todo lo demás, todas las metas, todos los logros, todas las relaciones que construyas, serán mejores cuando los construyas desde este lugar. Desde el lugar donde sabes que mereces recibirlos. No porque los hayas ganado, sino porque simplemente eres. Y eso ya es suficiente.
siempre fue suficiente y hoy por fin empiezas a creerlo.